Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El calor del desierto de Baelor era como un martillo constante, golpeando sin compasión. La luz roja del sol planetario caía a plomo sobre la arena, que parecía derretirse en ondas que distorsionaban el horizonte. El aire estaba tan seco que cada respiración quemaba por dentro, como si pequeños cristales invisibles arañaran los pulmones. Lucía caminaba sola. Sus pies descalzos, curtidos por años de dureza, ya no sentían dolor, solo un entumecimiento extraño. La piel gris de su rostro estaba cubierta de polvo, y sus labios agrietados se abrían apenas para dejar pasar un hilo de aire. El sudor hacía tiempo que había dejado de fluir, su cuerpo no podía desperdiciar más agua. Cada paso era una batalla. En su mente resonaban las últimas palabras de su clan: impura. Esa palabra había sido su sentencia. La acusaron de un acto que no cometió, una afrenta contra las costumbres más antiguas, y con ese sello de vergüenza la desterraron. Le negaron comida, le negaron agua, y la arrojaron al desierto para que la naturaleza hiciera el resto. Su visión empezaba a nublarse cuando algo distinto rompió la monotonía del paisaje, una figura a contraluz, recortada en la línea del horizonte. Al principio pensó que era una ilusión causada por la deshidratación. Cerró los ojos, pero la silueta seguía allí. Era alta, ancha de hombros, y avanzaba con una seguridad que a ella le parecía imposible en aquel infierno. El hombre vestía ropas gastadas y polvorientas, y sobre su hombro llevaba un rifle antiguo. Un trozo de tela le cubría la cabeza, protegiéndolo del sol, y a cada paso, el metal de la cantimplora que colgaba de su cinturón reflejaba un destello cegador. Cuando la vio caer de rodillas, apretó el paso. «Oye», su voz llegó como un eco distante, grave, cargada de urgencia. «No te duermas ahora». Lucía levantó la cabeza con dificultad. Sus pupilas, doradas y felinas, lo estudiaron con recelo. No conocía a los humanos, más allá de las historias que hablaban de su terquedad y de su voluntad de hierro. Historias que decían que podían ser tanto salvadores como verdugos. El hombre se arrodilló frente a ella. Su piel estaba oscurecida por el sol y la vida dura, y sus manos, cuando tocaron suavemente su hombro, eran firmes pero no crueles. Sin decir nada más, desabrochó la cantimplora y la acercó a sus labios. «Bebe», ordenó, con una calma que no encajaba con la situación. Lucía dudó. En su mundo, aceptar agua de alguien podía significar un pacto, una deuda, incluso una rendición. Pero el instinto de supervivencia habló más alto. Tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió. El líquido fresco recorrió su garganta como un torrente de vida, tan intenso que casi dolió. Cuando apartó el recipiente, su respiración era más profunda, y un leve temblor recorrió su cuerpo. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro, quebrada. «Porque nadie merece morir así», respondió él, sin apartar los ojos de los suyos. Hubo un silencio extraño, cargado. Ella notó que el sol ardiente ya no era lo único que la hacía sentir calor. Un rugido profundo retumbó en la distancia. Lucía giró bruscamente la cabeza. Ese sonido no era el viento. El hombre también lo oyó, y en un gesto automático, ajustó el rifle en su hombro. «No estamos solos», dijo, evaluando el horizonte. Lucía, aún débil, sintió como la tensión crecía. No sabía si ese humano sería su salvación o si acababan de unirse para compartir la misma condena. Pero en lo profundo, algo le decía que su destino acababa de cambiar, y que aquel encuentro, bajo el sol rojo y asesino, no era casualidad. La noche cayó sin aviso, como un telón oscuro que cubrió por completo el desierto de Baelor. El calor sofocante del día cedió a un frío punzante que calaba en los huesos. El silencio era engañoso, no había viento, pero en la distancia se podían escuchar crujidos, pasos suaves, respiraciones que no pertenecían ni a Lucía ni a Diego. Habían encontrado refugio en una grieta estrecha entre formaciones rocosas. Diego había encendido una pequeña hoguera, apenas un par de llamas tímidas alimentadas por restos secos de arbustos. No servía para calentarse realmente, pero sí para ahuyentar a algunos depredadores menores. Lucía se acomodó a un lado, abrazando sus rodillas, sintiendo el calor débil en su piel fría. «No tienes por qué quedarte», dijo él mientras revisaba el cargador del rifle. «Si te quedas conmigo, habrá peligro». «El peligro ya me encontró», respondió ella, clavando sus ojos dorados en los suyos. «Y sobreviví hasta hoy». Diego sostuvo su mirada por un momento, y en ese silencio, el crepitar del fuego parecía amplificar el sonido de sus respiraciones.
Había en ella algo que no encajaba con la idea que él tenía de los habitantes de aquel planeta. No se veía derrotada, aunque todo en su vida parecía estar diseñado para quebrarla. El silencio se rompió con un chasquido metálico a sus espaldas. Diego giró el rifle, y de las sombras emergieron 3 figuras. Llevaban armaduras ligeras y armas primitivas, pero sus ojos tenían una frialdad que hacía innecesarias las palabras. Impura, escupió uno de ellos, una voz cargada de desprecio. Ven con nosotros. El castigo aún no ha terminado. Lucía se tensó, pero no se movió. Diego dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y los recién llegados. Ella no va a ninguna parte, dijo con calma, pero con un filo peligroso en su tono. El líder de los 3 sonrió con sorna, mostrando dientes afilados. Un humano, no sabes con quién te estás metiendo. Lo suficiente para saber que no me gusta tu forma de hablarle, replicó Diego, sin bajar el arma. El primero de los atacantes cargó con rapidez. Diego se movió instintivamente, esquivando el golpe, pero la hoja de la lanza le rozó la mejilla, dejando un corte fino del que empezó a brotar sangre. El calor del fuego hizo que esa sangre brillara como una línea roja encendida. Lucía sintió un estremecimiento. El olor metálico despertó algo en ella, una mezcla de miedo y una intensidad que no supo explicar. Ver a Diego, firme pese a la herida, le provocó una fuerza que no había sentido en días. Diego apuntó con el rifle al atacante más cercano, y el clic del seguro liberándose resonó como un trueno en el pequeño cañón de piedra. Los otros 2 retrocedieron apenas, evaluando si el riesgo valía la pena. Lárguense, dijo él, con una voz grave y baja. El líder sonrió de nuevo, pero esta vez no atacó. Dio un paso atrás, y los 3 desaparecieron en la oscuridad tan rápido como habían llegado. Diego no bajó el arma hasta que el último sonido de paso se perdió. Luego, volvió hacia Lucía, tocándose la herida con el dorso de la mano. No es nada, aseguró. Lucía se acercó sin pedir permiso. Con manos cuidadosas, limpió la sangre de su rostro usando un trozo de tela que había atado a su muñeca. Él no apartó la mirada de sus ojos mientras ella trabajaba en silencio. Por un instante, ni el fuego ni el desierto parecieron existir, solo estaban ellos, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Cuando terminó, Lucía retiró la mano despacio, pero sus dedos rozaron de nuevo su piel, de forma involuntaria, o tal vez no tanto. No tienes por qué arriesgarte por mí, susurró ella. Diego la observó un momento, como si buscara una respuesta que valiera la pena. No me pidas que no lo haga. Un rugido lejano volvió a escucharse, esta vez más claro, más cercano. Diego miró hacia la oscuridad. Van a volver, dijo, y en su tono no había miedo, sino preparación. Lucía sintió un escalofrío recorrerla. No sabía si temía más a los hombres que los perseguían o a lo que empezaba a sentir cada vez que él la defendía. Habían corrido toda la noche, guiados apenas por el brillo apagado de las estrellas. El frío del desierto se filtraba hasta los huesos, pero el miedo a ser alcanzados les daba un calor extraño, una energía que no se agotaba. Al amanecer, encontraron un cañón estrecho y sinuoso. Sus paredes de roca se alzaban como cuchillas de piedra, proyectando sombras largas que ofrecían un respiro del sol. Allí, ocultos entre grietas y arbustos secos, hicieron una pausa. Diego se dejó caer contra una roca, exhalando con fuerza. Lucía, aún agitada, se acercó para examinar la herida en su mejilla. El corte se había secado, pero la piel enrojecida y el polvo acumulado podían infectarlo. Sin decir palabra, arrancó un trozo de tela de su propia túnica y lo humedeció con lo poco de agua que quedaba en la cantimplora. «Podrías dejarme aquí y seguir solo», dijo Diego, rompiendo el silencio mientras ella limpiaba con cuidado. «No voy a hacerlo», contestó sin mirarlo directamente. «Me salvaste cuando nadie lo hizo. No voy a abandonarte ahora». Él la observó de cerca. En su voz no había súplica, sino una certeza tranquila. «Seguir conmigo significa más peligro». «Lo sé», dijo finalmente, alzando los ojos hasta encontrarse con los suyos. «Y aún así, elijo quedarme». Hubo un instante en el que ninguno habló. El contacto de sus manos, mientras ella sostenía su rostro para limpiar la herida, se volvió más prolongado de lo necesario. Diego sintió el calor de sus dedos, frágiles y a la vez firmes. Lucía, por su parte, notaba cómo su respiración lenta y profunda se mezclaba con la suya. El silencio se quebró cuando un destello metálico surcó el cielo. Diego lo reconoció de inmediato, un dron rastreador, los ojos invisibles del enemigo. El aparato descendía en círculos amplios, buscando señales de vida.
Nos encontrarán antes del amanecer de mañana, murmuró Diego, ajustando el rifle. Lucía se incorporó, su silueta recortándose contra las paredes del cañón. Entonces debemos movernos ya, pero si nos atrapan, no pienso huir otra vez. Lucharemos juntos. Diego la miró fijamente, evaluando si hablaba por orgullo o por convicción. Lo que vio en sus ojos dorados no era arrogancia, sino una determinación feroz, la de alguien que ya había perdido demasiado para permitir que le arrebataran lo que quedaba. De acuerdo, dijo al fin. Juntos. Ese pacto no se selló con palabras solemnes ni gestos grandilocuentes, sino con un instante de quietud en el que sus miradas se aferraron como si fueran lo único sólido en medio de un mundo que se desmoronaba. En ese momento, ambos entendieron que, pase lo que pase, sus caminos ya no podrían separarse sin dejar heridas que no sanarían jamás. El rugido del motor del dron volvió a escucharse, esta vez más cerca. Diego cargó su arma, y Lucía apretó con fuerza la lanza improvisada que había tomado de uno de los atacantes la noche anterior. La calma de unos segundos se transformó en un silencio tenso. El pacto estaba hecho. Y ahora, el desierto sería testigo de lo que dos forasteros podían hacer cuando ya no tenían nada que perder. El cielo comenzó a oscurecerse a media tarde, algo inusual en el desierto de Baelor. Las nubes, de un tono púrpura intenso, se formaban con rapidez, moviéndose como criaturas vivas sobre el horizonte. Diego levantó la vista, entrecerrando los ojos, y comprendió lo que se acercaba. Tormenta de arena, murmuró. Y parece que no será pequeña. Lucía miró hacia el mismo punto y sintió como el viento empezaba a golpear su piel. No era el viento suave que acaricia, sino ráfagas llenas de polvo que arañaban como miles de agujas diminutas. El aire comenzó a oler a electricidad, y el sol desapareció tras un velo de polvo que teñía todo de un tono anaranjado y opresivo. No había refugio cercano. Diego tiró de su brazo y la llevó hacia una depresión en el terreno, un hueco entre dos paredes rocosas donde el viento apenas alcanzaba con toda su fuerza. Aún así, las partículas de arena se colaban por cada abertura. Diego se quitó la tela que protegía su cabeza y la envolvió alrededor de los hombros de Lucía, cubriéndole también parte del rostro. «Te vas a congelar tú», protestó ella, sintiendo como él quedaba expuesto. «Tú necesitas más la protección», contestó sin mirarla, atento a cualquier movimiento alrededor. El viento rugía como un animal salvaje. La visibilidad era casi nula. Apenas podían ver a 2 metros de distancia. Sin embargo, entre las ráfagas, Diego notó sombras que se movían en la lejanía, siluetas que se acercaban con pasos seguros. No eran fantasmas de arena, eran hombres. «Nos encontraron», susurró Diego. Lucía, apretando la tela contra su rostro, intentó distinguirlos. Eran 3, tal vez 4, y se movían con el sigilo de cazadores experimentados. El corazón le golpeó en el pecho, pero cuando buscó los ojos de Diego, lo encontró sereno, como si la tormenta y los enemigos fueran parte del mismo problema que sabía cómo enfrentar. La arena giraba en espirales a su alrededor, y el sonido del viento casi cubría los gritos de guerra de los perseguidores. El primero en llegar lanzó una lanza que pasó rozando a Lucía. Diego disparó, y el estruendo del arma retumbó en el cañón, breve y mortal. El atacante cayó, pero otros 2 aprovecharon la distracción para abalanzarse sobre ellos. Uno de ellos derribó a Diego con un golpe en el hombro, haciendo que el rifle cayera a la arena. Lucía no pensó, se lanzó sobre el agresor, aferrando la lanza improvisada que llevaba desde la noche anterior. La sostuvo con ambas manos, y guiada por la desesperación, la hundió en el costado del enemigo. El hombre soltó un alarido que se perdió en el viento, y cayó pesadamente. El último atacante dudó al verla, como si no esperara tal ferocidad de una mujer a la que llamaban impura. Diego, ya de pie, no desperdició esa vacilación. Recuperó su arma y lo abatió con un solo disparo. La tormenta seguía rugiendo, pero en ese pequeño hueco, el silencio se hizo por un instante. Diego, respirando con dificultad, se apoyó contra la roca. Lucía se acercó, tocándole el hombro con manos aún temblorosas. «Estás herido», dijo, viendo una mancha oscura en su ropa. «No es grave», respondió, aunque el dolor se reflejaba en sus gestos. Ella, sin pensar demasiado, se arrodilló frente a él, cubriendo su rostro del polvo con su propio cuerpo. Su proximidad hizo que el ruido del viento pareciera lejano. Diego pudo sentir el calor de su aliento, y ella, la fuerza tranquila que él irradiaba pese a todo. «No es solo fuerza lo que me hizo luchar así», confesó ella, apenas audible entre el rugido de la arena. «Es que no soporto la idea de perderte». Diego no respondió de inmediato.
Sus miradas se encontraron, y durante unos segundos, ni el desierto, ni la tormenta, ni los cuerpos en la arena importaban. Afuera, el viento seguía destrozando todo a su paso, pero en ese rincón, algo diferente estaba tomando forma. El amanecer llegó con un silencio extraño. La tormenta había cesado durante la noche, dejando un paisaje irreconocible. Las dunas habían cambiado de lugar, y los cuerpos de los enemigos que cayeron bajo la tormenta estaban parcialmente cubiertos de arena, como si el desierto quisiera borrar todo rastro de lo ocurrido. Diego y Lucía caminaron hasta encontrar un viejo puesto militar abandonado, perdido entre formaciones rocosas. Era una estructura de metal oxidado y paredes agrietadas, pero al menos ofrecía techo. Entraron con cautela, el eco de sus pasos retumbando en el interior vacío. Había restos de cajas de suministros, municiones caducadas y herramientas oxidadas. Diego revisó su rifle con precisión meticulosa. Le quedaban solo 5 balas, y lo sabía bien, no podía desperdiciar ninguna. Lucía, en silencio, encontró un trozo de barra metálica y comenzó a afilarlo contra el borde de una caja, hasta convertirlo en una lanza improvisada. No era elegante, pero podía atravesar una armadura ligera. Se sentaron espalda contra espalda en un rincón del puesto, con el sol filtrándose por las rendijas del techo. La quietud les dio un momento para respirar, pero también para pensar en lo que se avecinaba. Afuera, el viento había cambiado de dirección, trayendo consigo un eco lejano, un eco que no era natural. Eran voces. Voces que se acercaban. Lucía entrelazó sus dedos con los de Diego sin decir nada. El contacto fue un ancla, un recordatorio de que no estaban solos. Diego giró apenas la cabeza, sintiendo el calor de su mejilla contra la suya. Lucía, susurró, si no salimos de aquí. No digas eso, lo interrumpió, presionando más su mano. No vamos a caer, no mientras yo pueda luchar a tu lado. Diego dejó escapar una sonrisa leve, casi imperceptible. No era una sonrisa de confianza ciega, sino de aceptación. Si el final llegaba, no lo enfrentaría solo. Los pasos se escuchaban más cerca. El eco metálico de armas golpeando armaduras retumbaba dentro del puesto. No había duda, el enemigo estaba aquí. Diego se levantó, comprobó su arma una vez más y le lanzó una mirada que decía todo sin necesidad de palabras. Lucía, de pie frente a él, apretaba la lanza con ambas manos, con los músculos tensos y la respiración controlada. Cuando entren, no pienses, actúa, dijo Diego, colocándose cerca de la entrada. Confío en ti, respondió ella, sin apartar la vista de sus ojos. En ese instante, una sombra pasó por la rendija superior de la puerta. El metal oxidado chirrió y un golpe seco resonó. Diego y Lucía se miraron una última vez, conscientes de que esa mirada podía ser la última. Pase lo que pase, susurró él, no te sueltes de mí. Nunca, dijo ella, y su voz no titubeó. Entonces, los gritos de guerra rompieron el silencio, y el puesto militar se convirtió en la antesala de un enfrentamiento del que solo uno de los bandos saldría con vida. La primera explosión de ruido vino cuando la puerta oxidada del puesto se abrió de golpe. 3 guerreros del clan entraron a la vez, lanzando un rugido gutural que resonó en las paredes metálicas. Diego disparó antes de que el primero lograra alzar su arma, el proyectil atravesándole el pecho y lanzándolo contra la pared. Lucía, sin esperar una orden, se abalanzó sobre el segundo enemigo, clavando su lanza improvisada en un ángulo mortal. El hombre cayó pesadamente, pero no hubo tiempo para respirar. El líder, alto y cubierto con placas negras, entró con un arma curva en cada mano. Sus pasos eran pesados, su mirada fija en Lucía. Siempre fuiste una vergüenza para nuestro pueblo, escupió, avanzando con calma amenazante. Y ahora, vas a morir sabiendo que nadie te llorará. Lucía retrocedió un paso, pero no por miedo, sino para tomar impulso. Diego intentó interponerse, pero el líder fue rápido, golpeándolo con el mango del arma y haciéndolo caer contra una caja de suministros. El sonido metálico del impacto reverberó por toda la sala. El líder levantó una de sus espadas, apuntando directo al cuello de Lucía. En ese momento, todo se ralentizó para ella. Vio la sangre seca en la mejilla de Diego, el esfuerzo en sus ojos mientras intentaba levantarse, y comprendió que no podía permitir que él cargara con más heridas por su culpa. Gritó con una fuerza que ni ella sabía que tenía y se lanzó hacia adelante, bloqueando el golpe con la lanza. El metal vibró con el impacto, y el líder, sorprendido por la resistencia, vaciló lo suficiente para que Diego aprovechara. Con una maniobra rápida, tomó la barra metálica que Lucía había dejado caer y la clavó entre las placas de la armadura del enemigo. El líder soltó un gruñido ahogado,
cayendo de rodillas antes de desplomarse por completo. El silencio que siguió fue profundo, solo interrumpido por las respiraciones agitadas de ambos. Diego se acercó a Lucía, tendiéndole la mano. Ella la tomó sin dudar, y cuando se pusieron frente a frente, ninguno pudo contener la necesidad de cerrar el espacio que los separaba. Se abrazaron con fuerza, como si el contacto fuera lo único que mantenía a raya el caos del mundo. Se acabó, susurró Diego contra su oído. Nadie volverá a tocarte. No solo me salvaste la vida, respondió ella, aferrándose más. Me devolviste a algo que creí perdido para siempre. Cuando salieron del puesto militar, el sol brillaba sobre un desierto que, pese a su dureza, parecía menos hostil. No había perseguidores, no había amenazas. Solo el sonido distante del viento moviendo la arena. Caminaron juntos, compartiendo la cantimplora y el peso del silencio cómodo que nace cuando ya no se necesita hablar para entenderse. Lucía, que había llegado a creer que su destino sería morir sola, ahora sentía que cada paso tenía un propósito. En el horizonte, la silueta de un pequeño asentamiento se dibujaba contra el cielo. Diego la miró con una media sonrisa. Allí podremos empezar de nuevo. Lucía asintió, apretando su mano. Esta vez, juntos. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sintió sed ni miedo, solo la certeza de que, en aquel mundo vasto y peligroso, había encontrado a alguien con quien no solo sobrevivir, sino vivir.